Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en la agencia y bueno, hoy tenemos un debut. ¿Qué tal, Jordi? Hola, pues muy bien, encantado de pasarme por aquí, es la primera vez, así que súper contento. Pues oye, yo creo que vamos a ir un poquito al grano. Los que no conozcáis a Jordi, pues hace poquito que se incorporó a la agencia. La verdad que un perfilazo que hemos podido fichar. Y vamos a hablar sobre un post de blog que Jordi subió y que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que es pues el tema de internacionalizar un e-commerce que no es solo SEO. Y Jordi, cuando una empresa te dice, oye, queremos vender fuera, ¿no? ¿Cuál suele ser el primer error que dices, uff, por aquí no? Vale, pues a ver, suele ser sobre todo una consecución de errores, pero lo normal y lo más típico es que suele pasar que suelen recibir un par de pedidos de algún país o comienzan a recibir algún pedido de forma más sostenida de un país concreto, de una región, y ya dan por asumido o asumen que hay un mercado en ese país. Entonces, lo que hacen es prácticamente duplican la tienda, la traducen en un traductor automático, ¿no? Y al final esto es el error más típico y que más luego arrastran porque tratan el mercado como una extensión de su tienda local, ¿no? Y al final tienen que entender que un nuevo mercado es un ecosistema totalmente nuevo, con competidores, costes, ya sea de logística o costes derivados de producto, etcétera, y comportamientos de los usuarios totalmente distintos. Entonces, ese suele ser el error más típico y que más notan luego que la han liado, ¿no? Y antes de pensar, por lo que estamos hablando, ¿no? En idiomas, dominios o SEO, ¿no? Incluso de, bueno, vamos a hacer SEO. ¿Qué debería de analizar una empresa para realmente saber si tiene sentido ir a ese mercado o a lo mejor no lo tiene? Al final, lo que deberían hacer es un estudio de mercado para ese país, o bueno, la región, porque puede ser país o puede Ujú. ser una región o puede ser Cataluña, por ejemplo. Al final tienen que saber eso, que no es suficiente con traducir la tienda online con un traductor así de forma automática, que bueno, puede salirte del paso, pero lo más probable es que al cabo del tiempo te duela porque por no hacer las cosas bien desde el principio, luego tiene unos costes muy, muy grandes. Entonces, lo que deben hacer es eso, un estudio de mercado en cada país en el que quieran expandirse y nada, en Ujú. ese estudio de mercado, entre otras muchas cosas, pues tienen que saber si el precio es competitivo, tienen que sumar los costes de logísticas, ver la legislación vigente de cada país, oferta y demanda real de esa región y bueno, si hay marcas locales que ya están en el tablero y liderando ese mercado, saber si la oferta y demanda es suficiente como para poder entrar en esa región. Y sabemos más o menos los errores, pero ¿cuándo un e-commerce o qué señales ve un e-commerce a la hora de decir, oye, pues creo que sí que estoy preparado para dar este paso? A ver, ahí más que el e-commerce, la que debe estar preparada es tu empresa. O sea, debes tener, pues eso, todos los procesos que tengas actualmente estén optimizados, tener un flujo de caja estable, que sobre todo tu equipo e infraestructura estén preparados, porque si te expandes en un país nuevo e inviertes en ese país, la carga de trabajo, carga de almacén, de preparar pedidos, de atención al cliente, probablemente se duplique o no se duplique, pero aumente bastante. Ujú. Entonces, tu equipo e infraestructuras deben estar preparados para dar ese salto. Y luego ya no es tan importante, pero puedes fijarte, pues eso, si recibes tráfico o búsquedas de algún país concreto, pero para mí esto es totalmente secundario y no es imprescindible porque al final puedes expandirte en un mercado donde no tengas tráfico ni consultas, invertir en ese mercado porque tu estudio de mercado ha dictaminado que ese país es buen país para lanzar, invertir en ese país y tener éxito sin tener estas visitas o consultas previas. Pero bueno, sí que la verdad que ayudan. Pero puede haber países con mucho volumen de búsqueda y que realmente luego te genera poca rentabilidad.
Sí, o sea, totalmente. Ahí, yo qué sé, puedes tener miles de búsquedas o miles de usuarios o prever que vas a tener Ujú. miles de usuarios en un país concreto. Y luego, por ejemplo, si ese país no tiene un poder adquisitivo bajo, tiene unos costes de logística brutales porque los aranceles son prohibitivos o los métodos de pago que has implementado no se utilizan, al final va a ser un fracaso porque lo único que vas a hacer es quemar todo el presupuesto que tienes para esa expansión en ese país y el usuario no va a llegar a convertir. Entonces te vas a quemar el presupuesto. Y claro, eso la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa porque hay muchas veces que nos pensamos de, oye, aquí hay muchas búsquedas, etcétera, ya bueno, pero influye todo, aparte del contexto sociocultural, salario, lo que tú dices, costes de producción, etcétera. Pero a nivel web, también por dejarlo claro, ¿cuáles son las opciones más habituales para internacionalizar, ¿no? Pues dominios, subdominios, subdirectorios, porque creo que esto es algo que mucha gente realmente no sabe por dónde empezar. Sí, a ver, son de las preguntas más típicas que en SEO se hacen. A ver, al final todo tiene sus ventajas y desventajas y depende de las necesidades de cada caso. Pero a ver, por hacer un resumen, porque esta parte pues, sí que es un poco más, Ujú, tendríamos que entrar en detalle, pero por hacer un resumen sería pues la parte es el dominio geolocalizado. Yo lo orientaría a tiendas o empresas que son extremadamente grandes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro, Amazon, ¿vale? Amazon tiene el .es, el .com, el .uk, el .com, etcétera, ¿vale? Pero claro, son caros de mantener y difíciles a nivel técnico. Entonces, a no ser que seas una empresa muy grande, yo esto ujú, no lo recomendaría. Además que si el dominio es nuevo, la autoridad empieza de cero. Entonces no es una desventaja. Luego la parte de subdominios, sí que es una buena forma de separar los contenidos por mercados y más barata que los dominios geolocalizados porque solo es un dominio, pero seguimos teniendo el problema de la autoridad, que si tú creas un subdominio nuevo, se entiende como un dominio nuevo y empieza de cero, no hereda esa autoridad del dominio. Y luego están los subdirectorios, que bueno, está todo dentro del mismo dominio, lo separas por subcarpetas y es mucho más fácil de gestionar, más barato. A nivel técnico, pues eso, es mucho más fácil de gestionar, es más escalable por norma general y mucho más barato. Y la ventaja también para la parte de SEO es que heredan la autoridad del dominio. Entonces es como que ujú. en la parte orgánica no empiezas de cero. Entonces para mí en la mayoría de los casos, si son empresas pequeñas o medianas, normalmente recomendaría subdirectorios, pero habría que ver cada caso concreto. Claro, aquí, mira, me has leído la mente porque justo te iba a preguntar, oye, soy una empresa que estoy escuchando este podcast, no me quiero complicar de más, aunque yo soy de los que piensa que si vas a internacionalizar, eso de no complicarme más es difícil, recomendaría lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, al final tiene que tener en cuenta que, a ver, cuando quieres una marca quiere internacionalizar es como que está muy motivada, tiene muchas ganas, Ya. es como que se quieren saltar los pasos normalmente y de verdad que vale la pena parar, hacer las cosas bien, porque conforme vas escalando, luego los errores salen muy caros. Entonces vale la pena parar al principio, hacerlo bien, plantar unas buenas bases, unos buenos cimientos y luego empezar a internacionalizar. Vale, oye, pues creo que se ha quedado un buen tip, un buen consejo. Y entrando un poco más en esa parte teórica, ¿qué es el reflang, no? Y explicado de forma sencilla. Y sobre todo, ¿qué problemas nos puede evitar? Vale, a ver, pues el H es súper sencillo. El hreflang es una metaetiqueta que se indica en el HTML de la tienda o de la web, que al final Ujú. lo que hace es sugerirle a Google, bueno, a Google o a los motores de búsqueda, a qué tipo de usuarios va orientada esa página, bien sea por idioma, por moneda o por cualquier cosa.
¿vale? Entonces, al final lo que conseguimos con el etiquetado hreflang es evitar que Google se confunda con contenido duplicado, que interprete el contenido duplicado, pues tú puedes tener 2 páginas en inglés, pero diferente idioma, por ejemplo, en Reino Unido y Estados Unidos. Puedes tener el idioma inglés, pero en uno tendrás libras y en otro tendrás dólares. Entonces, con etiqueta hreflang evitas que lo interprete como contenido duplicado y además sepa y sugiera al usuario en los resultados de búsqueda qué URL o qué página debe mostrarle. Vale, oye, pues yo creo que ha estado muy bien explicado. Y ahora quiero pasar a un tema que tratamos hace bien poco con tu compi Roberto, que es el tema de la experiencia de usuario con el SEO, ¿no? Y nos explicó para todas aquellas que dudan, pues, oye, cómo nos ayuda tener una buena experiencia de usuario a nivel de SEO. Y por ahí voy, ¿no? Más allá del SEO, ¿qué errores de experiencia de usuario ves en webs internacionales? ¿No? Es decir, vale, se han internacionalizado, pero, oye, esto... uf. Sí, a ver, además es un tema que yo me repito mucho y al final es que el SEO va ligado a todas las patas del negocio, ¿no? No se puede trabajar SEO exclusivamente por separado porque lo más Ujú. probable es que no tenga éxito. Entonces, al final, problemas comunes de usabilidad, para mí te diría es lo que hemos comentado ya del traducir de forma automática sin revisar, sin tener los formatos de fecha o teléfonos o incluso el sistema de tallas adaptado a ese mercado. Y luego te diría que la que a mí personalmente más me afecta es la de la geolocalización forzada. El tema de que te fuercen a sí o sí visitar una versión de la tienda concreta porque tu IP es de España o estás en España o el navegador lo tienes en castellano, es a mí como usuario es de lo que más me afecta y normalmente suelo abandonar la página. No estoy... No, a ver, la verdad que esto es un buen tema, ¿no? Porque sí que es verdad que automáticamente como que deciden por ti. Mm. ¿Y por qué puede ser un problema, pues eso, redirigir a este usuario automáticamente según su IP? Aparte de que a ti no te gusta como usuario, Sí. porque puede causar esa afección, ¿no? Sí, porque a veces, no sé, puedes estar, por ejemplo, ser español y estar de vacaciones en Italia, por ejemplo, y porque tu navegador esté en castellano, etcétera, o porque estás en IP de Italia, te fuerce a estar en la tienda italiana y yo quiero ver la tienda en castellano. Entonces, Ya, el no tener opción de visitar la tienda en castellano, creo que es una fuga bastante grande y causa mucha fricción en los usuarios total. y la fuga es real. Igual el porcentaje no es tan grande como pensamos, pero al final afecta y se debería sugerir, nunca obligar. Vale, y hablando de esto, de este tipo de páginas web, ¿no? Que a lo mejor no tiene la opción, etcétera. ¿Qué debería tener una versión internacional para generar confianza y convertir de moneda, idioma, ¿no? Sí, a ver, ahí al final lo que hemos hablado un poco, ¿no? El tratar esa página realmente con las necesidades de ese mercado, entender al usuario y que utilizan o qué comportamientos tienen en ese mercado, pues entre otras cosas, por ejemplo, los métodos de pago es una muy buena forma de adaptarse a ese mercado, Ujú. porque en cada país tienen costumbre de utilizar unos u otros. Empresas de logística también son bastante importantes y luego, pues, tema de monedas local, la fecha, todo esto que hemos hablado también. Para mí también muy, muy, muy importante la atención al cliente. Sí, totalmente, sí, sí. La atención al cliente, porque imagínate que eres una persona con un nivel nulo o bajo de inglés, por ejemplo, y que toda la atención al cliente sea en inglés. Sí, claro, Pues no, sí, sin atención al cliente específica para ese mercado, estás muerto hablando mal. mm, sí, sí, totalmente, totalmente. Vale, pues oye, vamos a ir a las dos preguntas finales, Jordi. Venga, dale, dale. Y aquí sería, ¿cuál dirías que es el error más caro de corregir cuando una internacionalización se plantea mal desde el principio? Es decir,
te dan el proyecto, imagínate, ¿no? Un proyecto viene de otra agencia, te queda aquí y dices, madre de Dios. Vale, aquí sin duda te diría elegir una mala arquitectura web, que uno de los puntos era el tema de los dominios, subdominios que hemos elegido, y el no prever la escalabilidad técnica. O sea, esos dos errores que suelen ir juntos, luego es un follón y cuestan mucho dinero, o sea, cuestan decenas de miles de euros en no haber previsto bien esas cosas antes. Y es una parte sencilla de elegir, simplemente hay lo que te he comentado, ¿no? Parar un poco, pensar y sentar las bases bien, porque luego cuestan un pastizal. Vale, pues oye, ahí está el error que más difícil es de corregir, por favor, hay que Sí, sí. prevenir. Y para la última, hay una empresa que el responsable nos está escuchando y está pensando en vender fuera este año, ¿no? Bueno, ya 2027. ¿Qué tres cosas debería de revisar a conciencia antes de dar el paso? Pues primero, hacer estudio de mercado de ese país que quiere expandirse, porque la intuición es buena, pero no es el todo y podemos fallar, ¿vale? Entonces, hacer un estudio de mercado y afinar y ir a lo seguro. Luego, comprobar que su empresa está preparada para esa expansión, prever con ese estudio de mercado, prever cuánto tráfico te va a llegar, cuántos pedidos vais a tener, Ujú. cuántos pedidos vais a tener que preparar y ver si tus procesos y logística de almacén están preparados para ese nuevo mercado. Muy importante. Y el tercero, es que no sé, el tercero te diría que el presupuesto que destinen en ese nuevo mercado se gaste con cabeza y que anoten todo, o sea, que tengan datos de todo, porque al final se quema mucho presupuesto sin sentido, lo vemos continuamente y al final el dinero no llueve del cielo, ¿no? Entonces, Mm. cuidar muy bien el presupuesto es fundamental también. Y el cuarto sería contratar una buena agencia como nosotros. También, también. Pues, oye, Jordi, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que ha quedado un programa súper chulo y si cualquier persona que nos escuche tiene dudas, oye, nos puedes contactar a nivel de agencia y también a nivel de individual. Jordi seguro que está encantado de resolver cualquier tipo de duda. Sí, sí, totalmente. Nada, y encantado de pasarme. Es la primera vez, me ha encantado. Además, ha sido creo que corto y bastante ameno, así que habrá una próxima seguro. Ahí está, yo, eso me lo anoto todo, ¿eh? Sí. Venga, gracias, Jordi. Venga, Carlos, Hasta hasta luego. luego.